Terminamos la semana pasada de ir a través de la serie de las iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y bueno, hoy todavía no vamos a entrar a un libro completo o a una carta completa, sino que vamos a estar viendo algunas de las parábolas de Jesús y hoy vamos a ver la parábola del sembrador. La parábola del sembrador que se encuentra en Mateo capítulo 13. Entonces, si puedes ir abriendo tu Biblia ahí en Mateo capítulo 13. Y mientras vas abriendo ahí, pues el título de este sermón, de esta plática, de esta charla, es Cuatro Corazones. Cuatro corazones, para identificarnos con diferentes corazones, a ver cómo está nuestro corazón. Y bueno, quiero pensar que si estás a media semana conectando en esta enseñanza, es que está tu corazón hambriento y sediento de la palabra de Dios. Así es que te súper invito a orar conmigo y a que podamos pedirle a Dios que con su Espíritu Santo toque nuestras vidas para que esta palabra pueda refrescar nuestros corazones. Dios, gracias te damos nuevamente, Señor, por ser tan bueno, por haber puesto tus ojos y tu mirada en nosotros, Señor, por tener memoria de nosotros, Señor, por crearnos, por salvarnos, Dios, por enviar a tu Hijo, Señor, para ser la propiciación por nuestros pecados, para pagar, Señor, por nuestra maldad, Dios. Y estamos bien agradecidos contigo, Señor, que eres paciente, que eres bueno, que eres misericordioso, que eres bondadoso, que eres nuestro Señor, nuestro soberano Rey, que eres nuestro Dios, Señor. Y fuera de ti no hay nadie, Señor, no hay nadie más, no hay otro Dios, Señor. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Entonces, Padre, hoy venimos y estamos abriendo tu palabra, Señor. Esta palabra que es confiable y es segura, Dios. Y deseamos, Señor, que tú hagas que estos versos salten, Señor, de nuestras pantallas, del papel y la tinta, Señor, al corazón, Señor. Y lo transformen, Señor, y sea vida, Señor. Y permite que podamos poner toda atención, Señor, a lo que tú nos vas a recordar, nos vas a hablar, Señor, y que esto pueda producir, Señor, mucho fruto en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, entonces, hoy estamos aquí en la parábola del sembrador que yo le he titulado Cuatro Corazones. La palabra parábola significa algo que se pone al lado, para al lado, ¿no? Y entonces algo que pones a un lado. Y pues en ciencias es una figura geométrica que tiene muchas aplicaciones, no voy a entrar por allá, pero en la literatura es un relato que principalmente es corto, pero es simbólico, que transmite un mensaje moral. Siempre hay una moraleja en una parábola que enseña una lección o que expresa una verdad muy profunda. Y Jesucristo usó esta figura literaria, las parábolas, para transmitir verdades de su reino. Si tú pudieras leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, si pudieras tener un panorama bíblico de toda la Biblia por completo es la narrativa de un reino con un rey, de un reino, el reino de Dios y del rey que es Él. Y entonces toda la Biblia trata acerca de un reino y de un rey. Y justamente Jesús expresa y da a conocer misterios, cosas no reveladas, cosas profundas, verdades eternas, verdades que transforman, conocimiento que salva y da vida a través de parábolas. Él usa estas parábolas para revelarnos verdades muy profundas. Ahora, las parábolas tienen una cualidad hermosísima, que son universales, es decir, que pueden aplicarse a diversas situaciones, que pueden aplicarse a diferentes culturas. Y eso es algo preciosísimo que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es vigente, la palabra de Dios es atemporal, la palabra de Dios trasciende a culturas, a los mayas, a
aztecas, a los asiáticos, a los rusos, a cualquier cultura. La palabra de Dios es para todo el mundo, ¿no? Y esto es algo bien emocionante. Entonces, Jesús usaba las parábolas para traer esas enseñanzas profundas que revelarían verdades importantes en su reino. Las parábolas literarias pretenden, tienen o hacen este esfuerzo de hacernos reflexionar. Las parábolas tienen el propósito de llevarnos a una introspección, a una revisión de nuestra vida, ¿no? Para ofrecernos una perspectiva sobre la vida y sobre la condición humana, ¿no? Entonces, esa función tienen las parábolas. Y nuestro Señor Jesús usó repetidamente parábolas para transmitirnos esas verdades que tanto necesitamos. Y de hecho, una de las cualidades que tiene Mateo, Mateo no es tan cronológico como fue él escribiendo este libro, es más temático. Y entonces, por ahí justo a la mitad del Evangelio de Mateo, encontramos una sección con parábolas. Y Jesús enseñó con parábolas increíbles como esta, la parábola del sembrador, pero quizá muchos recuerden una muy emblemática, la parábola del hijo pródigo, en fin, diferentes historias que transmiten la realidad de nuestra condición humana, ¿no? Y entonces, un poco vamos a ver esta noche, de manera muy sencilla, que quienes estaban atentos a las enseñanzas de Jesús, fíjate lo que estoy diciendo, los que estaban atentos, los que ponían atención a las enseñanzas de Jesús, es decir, los que tenían un corazón enseñable, el que prestaban atención a lo que Jesús decía, esas parábolas tenían la virtud de llevarles a un conocimiento profundo de este reino, del reino de Dios. Pero aquellos que tenían un corazón duro, que oyendo no entendían, estaban allí, ¿no? Se reunían, iban a donde estaba Jesús, pero ¿sabes algo? Las enseñanzas de Jesús no tenían ningún provecho en ellos. No tenían sentido, ¿no? Y algunos de nosotros hemos visto que la Escritura dice que así como la lluvia cae y tiene un propósito en la vida en la tierra y hace producir al campo y reverdecer y que haya un fruto y reverdecer, dice así, mi palabra no va a volver vacía, ¿no? Evidentemente el agua tiene ese ciclo y ese poder de producir vida y de hacer germinar el campo y todo. Pero esto no es un mantra místico donde podemos decir cualquiera que se siente en medio de una congregación y escuche la palabra de Dios le va a producir algo en su corazón. No, no es así. No siempre produce ese efecto, ¿no? Para muchos las enseñanzas de Jesús no tienen provecho, no tienen sentido, porque simplemente pueden ir cansados, pueden ir, su mente estar más en un partido de fútbol, van acompañando a alguien, pero no van con un corazón dispuesto y enseñable, ¿no? O muchos no tienen el cuidado, la atención de afinar sus sentidos y afinar su corazón, ¿no? Están distraídos en el teléfono, quizá algunos pueden estar, no sé, haciendo otra actividad, pero no sentados, atentos. O sea, piensa un poquito el día que Jesús fue a la casa de Marta y de María, ¿no? Y Jesús estaba allí, y Jesús estaba hablando, y Jesús estaba enseñando, pero Marta estaba afanada en sus quehaceres y no estaba su oído atento a lo que Jesús enseñaba. María dejó de hacer todo lo que tenía que hacer y vino y se sentó a los pies de Jesús y puso mucha atención a lo que Jesús. Entonces luego el corazón de Marta saben que estaba molesto y que dice, hey, pon a mi hermana a trabajar, que se ponga a hacer algo útil y provechoso, ¿no? Y entonces Jesús
le dice, hey, Marta, una sola cosa era necesaria hacer. En este momento, ¿no? Cuando Jesús estaba en su casa, les estaba visitando y estaba hablando y estaba enseñando y dice, y María ha escogido la mejor parte, el poder estar atenta a las enseñanzas de Jesús. Así es que, pues Marta se estaba en algún momento perdiendo de que Jesús les estaba visitando. Hoy vamos a estudiar juntos entonces esta parábola, la parábola del sembrador, la cual considero, la hemos enseñado varias veces a través de mucho tiempo aquí en la iglesia, porque considero que es bueno recordar juntos periódicamente esta parábola, ya que tiene diferentes aplicaciones que nunca pierden vigencia en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, mientras estamos en esta tierra y estamos uh, asidos a la palabra de Dios, estamos asidos a Jesús y queremos crecer y queremos madurar y queremos producir, dar fruto y queremos que nuestro corazón, nuestra mente sea transformada y queremos poner atención a las palabras de Jesús. Entonces creo que es bueno regresar y recordar una y otra vez estas enseñanzas. Entonces vamos allá a la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Recuerden que estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas y probablemente en la pantalla también vas a ver la misma versión, la Nueva Biblia de las Américas. Verso 1 y 2 dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. ¡Wow! Fue un día largo. Fue un día súper productivo. Fue un día glorioso. Jesús enseñando desde muy temprano a multitudes, pero también apartándose con sus discípulos, en parte de lo que conocemos como el famoso Sermón del Monte. Entonces, pero después ya están en otro lugar y Jesús está enseñándoles allí a la orilla del mar de Galilea, ¿no? Grandes multitudes, pero me encanta esta idea como dice aquí la palabra de Dios, nada se pierde, todo tiene importancia en lo que dice la Escritura y dice ese mismo día, ¿no? Y nos recuerda, ya es tarde, ya es el atardecer. Y a mi parecer, me expreso de esta manera, Jesús era incansable. Y me encanta esto porque él aprovechó todo el tiempo que pudo para enseñar. De mañana, de tarde. Él no desperdiciaba el tiempo, ¿no? También hay otras cosas que miro ahí en la vida de Jesús, como él se levantaba muy de madrugada y oraba, pero como al atardecer también hay registros en la Biblia que oraba, al anochecer oraba. Jesús no procrastinaba, ¿no? Jesús no desperdiciaba en nada el tiempo. Cada situación, cada momento, y aprovechaba para poder sembrar vida en las personas, ¿no? Me encanta esto, de mañana, de tarde. Pero además nos dice, ya no están ahí en el monte, ahora están a la orilla del mar. Y eso me habla de mucho, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar. O sea, en cualquier oportunidad. Donde está la corte, está el rey. Donde está el Mesías, el Cristo, está la iglesia, ¿no? Y no solo Jesús está ahí aprovechando cada momento y cada situación, sino que veo a estas multitudes, las imagino estas multitudes que van tras de Jesús y están queriendo oírle. Pero mira esto, el lugar no era un auditorio con el mejor sonido, ¿no? No era un auditorio cerrado y climatizado.
O sea, las condiciones, si tú ves las condiciones, pues no había grandes condiciones, ni siquiera había donde sentarse. ¿Puedes observar eso? Y entonces Jesús, otras porciones de la escritura nos dicen que aún los apretujones y la multitud a veces ocasionaban que hubiera un riesgo y entonces facilitando, evitando los riesgos y además tratando de ser más eficaz al comunicar, pues muchas veces se subía a las barcas, ¿no? Y desde las barcas, entonces él era que podía, desde la orilla del mar, predicar, enseñar para que todos escucharan. Y entonces, pues es increíble porque hoy en día muchos no estarían dispuestos a reunirse, a congregarse en estas circunstancias, ¿no? Y yo veo aquí que el pueblo no encontraba dificultades ni pretextos para buscar a Cristo, para reunirse y escuchar a Cristo, ¿no? Y en esto, mis queridos hermanos de Calvary Norte, tengo que elogiarles, porque pues en los últimos 4 años hemos pasado por diferentes situaciones y una de ellas ha sido la climática, ¿no? Y he visto a mis hermanos ir a chapear desde que todo eso era un monte, a quitar basura, a quitar escombro. Me recuerdo cuando la casita que teníamos ahí era una casa derrumbada y en obra negra. Ahí me recuerdo a algunos, a Juan José tallando las paredes y pintándolas, y algunos otros ahí trabajando, chapeando, limpiando el lugar y después rellenándolo porque estaba el terreno totalmente irregular, ¿no? Yendo a participar y estuvimos por algún tiempo ahí debajo de una carpa, ¿no? Que recuerdo también el calor que hacía abajo de esa carpa. Después nos mudamos a un lugar un poco más incómodo, ¿no? Y el Señor allá nos llevó a una malla sombra y se filtraba el sol y pues teníamos que estar desde muy temprano, a las 8 de la mañana era la reunión y la verdad sí guardo eso mucho en mi corazón porque muchos con niños pequeños, ¿no? Y yo sé que si vas a llegar a una reunión y además fuera de la ciudad, quizá tendrían que salir de sus casas media hora antes, quizá más algunos, pero eso significa que en domingo se estaban parando 6 de la mañana quizá, y algunos de los servidores quizá desde antes, desde las 5 de la mañana, y no fue por una temporada corta, ¿no? No fue por una temporada corta, pero el Señor ha sido bueno y ha ido mejorando las condiciones y no hay manera en la que nos podamos quejar porque Dios ha sido muy bueno, muy bueno, ¿no? Pero también lamentablemente, y sí duele un poco en el corazón, he visto personas que dicen, bueno, pues la verdad para nosotros sí es importante que no sea tan temprano el servicio, y otros me han dicho, y sabes, también el clima nos afecta demasiado, el calor, no estamos acostumbrados a estar en esta condición tan rústica, ¿no? Y no es que seamos mártires ni necesitemos ser mártires con el clima. Pero lo que yo veo en este grupo de personas que está siguiendo a Jesús, y también para mí es una de las principales enseñanzas en estos primeros 2 versos, es que el clima y las circunstancias no los detuvieron, ¿no? Ahora también es para reflexionar esto, porque no había otra actividad que fuera más importante para ellos que ir tras de Jesús y escucharle enseñar y su predicación y su enseñanza. Su corazón estaba allí dispuesto, ¿no? Hoy hay muchos que preferirían ir a un partido de fútbol o a un partido de béisbol o a cualquier otra actividad y cualquier pretexto sería increíble para no congregarse, ¿no? Y no es que nos volvamos ni sabatistas ni que empecemos con un corazón legalista, pero estamos viendo esto y yo creo que esto nos debe enseñar también. Ellos estuvieron dispuestos a ir y de mañana y de tarde, ¿no? Y ahora a veces dices, wow, si el sermón tarda más de una hora, qué cansado, qué pesado, ¿no?
se puede volver para nosotros, ¿no? Pero podemos, y lo digo con todo amor, podemos eh, estar toda una tarde, toda una noche, todo un día viendo series en Netflix, ¿no? O viendo, no sé, deportes y olimpiadas todo un día y no se hace pesado para el corazón, ¿no? Pero pues ellos estaban allí con sus oídos atentos y sus corazones abiertos. Y esto me enseña algo, que pues no habían sillas cómodas, estaban de pie, ¿no? En el mar, la orilla del mar. Y el clima también en Galilea es extremo, ¿no? Como puede hacer frío e inclusive en algunas temporadas hacer nieve, como puede hacer calor, un calor severo, ¿no? Galilea está al norte ya de Israel y suele también haber partes nevadas por esas zonas. Pero bueno, lo único que se requiere, mis queridos hermanos, son oídos y corazones enseñables. Oídos y corazones abiertos, ¿no? Y pues tengamos cuidado, tengamos precaución, ¿no? Si el Señor nos permite estar en las sillas en las que nos sentamos y todo, qué bueno. Si ya nos dio un techo, qué bueno. Pero las comodidades y las condiciones que no se vuelvan un pretexto para dejar de congregarnos, ¿no? La última iglesia que vimos fue la de la Odisea, ¿se acuerdan? Y es sorprendente ver a esa iglesia que estaba tibia, porque había mucha apatía y mucha... Su corazón estaba en una apatía tremenda, pensando, le habla bien fuerte a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que decían, todo me ha enriquecido y todo tengo y nada me hace falta. Y Jesús la describe con otros ojos distintos y le dice, eres una pobre y eres una desventurada y eres una ciega, ¿no? Wow, entonces tengamos cuidado, mis queridos hermanos. El verso 3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Uf, qué interesante. Dice Juan que si aún todos los libros del mundo no alcanzarían para escribir todo lo que Jesús enseñó, pero aquí nos dice que les enseñó muchas cosas, más de las que encontramos registradas en los evangelios, ¿no? Más de las que Pablo nos reveló. También Pablo reveló algunas cosas que no están en los evangelios, pero que Jesús le enseñó directamente a Pablo, según el lenguaje que él usa. Entonces les enseñó muchas cosas, les habló, significa que al hablar él estaba enseñando. ¿Y saben algo? Esto es lo que necesitan nuestras vidas. Pongamos un poco de atención en esto. El conocimiento que tú y yo necesitamos para esta vida está en Cristo Jesús. Piensa en algo. ¿De quién aprendes? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu consejero? ¿No? Y a veces como que queremos depender de alguien aquí en la tierra. Y si no hay alguien, una figura física en la tierra, decimos, oh, pues me siento solo en este caminar. Y por supuesto que nos necesitamos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por supuesto que Dios puede usar a personas para darnos un consejo. Pero al final déjenme decirles esto. Las personas más sólidas y fuertes y maduras en su fe han aprendido a depender directamente de Dios, de Jesús, de su palabra, de una relación con su Espíritu Santo. Saben acudir directamente a la fuente de vida. Y cuando se preguntan qué debo hacer o cómo lo debo hacer, saben en dónde encontrar el conocimiento.
Entonces debemos de aprender de Él de primera mano, de primera fila. Y la idea, mis queridos hermanos, salir a través de toda la escritura y de toda la palabra de Dios, porque toda la palabra es necesaria y es útil para transformar nuestras vidas a fin de que estemos preparados para toda buena obra. La idea de todo esto es que al crecer, al madurar, aprendamos a decidir y a pensar bíblicamente en todas las circunstancias de nuestra vida. Mi anhelo como pastor es que cada uno de ustedes aprenda a pensar bíblicamente, aprenda a recibir las instrucciones, el consejo de Cristo. Revisa sus parábolas, revisa sus enseñanzas, revisa los evangelios, estúdialos una y otra vez. Estudia la vida de Jesús, mira sus actitudes, mira su comportamiento, observa y conoce sus palabras, cómo trató a los fariseos, cómo trató a la mujer adúltera, cómo trató a cada una de las personas con las que él se rodeó, a los enfermos, a los publicanos, cómo observó él a los que subieron al templo a orar. Y aprende de él. Y aprende de él. Él es nuestro consejero 24/7. No necesitamos hacer una cita especial con Jesús. En un sentido, sí, necesitamos hacer todos los días una cita con su palabra. Pero mi énfasis es que tenemos un maestro y un consejero 24/7 allí. ¿Sabes? Colosenses 2:3 es uno de mis versos favoritos, porque dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Lo creen? ¿Creen que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? O sea, que en Él está todo lo que yo necesito saber para la vida. Y si está allí y está disponible, ¿cómo lo estoy buscando? Y la pregunta ahorita que estamos en la parábola del sembrador, ¿y cómo lo estoy recibiendo? Creo yo que uno de los peligros más grandes que hay como cristianos, como hijos de Dios, salvos por gracia, y ya Él nos marcó y nos selló con su Espíritu Santo, algo a lo que estamos expuestos todos es a desarrollar sin darnos cuenta un espíritu fariseico, un corazón o una mente que dice ya todo lo sé, ya todo lo entiendo, ya lo había oído, y perdemos la sencillez en el corazón de un niño. Y entonces dices, ya lo sé, ya lo había oído, pero ya no salta en vida a tu corazón. Ya no arde la palabra de Dios en tu corazón. Por eso Jesús nos da esta indicación de que debemos devolver una y otra vez a nuestro primer amor, a esa relación viva y real con Jesús, ¿no? Jesús, hablando de los fariseos y de ese corazón que se endurece, dice que él no podía traer algo nuevo y poner algo nuevo en algo viejo, porque no lo recibirían. Y usa este ejemplo, ¿no? Dice, no puedes poner vino nuevo en odres viejos, ni puedes hacer un remiendo con tela nueva en una tela vieja, porque se va a rasgar y se va a echar a perder. ¿No? O sea, un parche, parcharle no tiene sentido. O poner en un cuero viejo, en un contenedor ya duro y reseco, poner vino nuevo, agua nueva o aceite, pues tiene el riesgo de romperse y de desperdiciarse, ¿no? De tal manera que uno de los riesgos más importantes que debemos de estar atentos, porque seguro que ese corazón tiende a envejecer y tiende a endurecerse, tenemos que estar atentos a eso para regresar una y otra vez a nuestro primer amor. Una y otra vez. Y asegurarnos que estamos recibiendo conocimiento de Él. Y que estamos atentos y que su palabra está teniendo vida y frescura y transformación en nuestro corazón.
Es un peligro que nuestro corazón se endurezca. Entonces la parábola del sembrador, ¿no? Y les habló, vuelvo al verso 3, muchas cosas en parábolas diciendo que dijo, el sembrador salió a sembrar. Y dices tú, pues sí, obvio, ¿no? ¿Qué hace un sembrador? Sembrador sale a sembrar. Pero tiene sentido esto. O sea, el sembrador hizo su trabajo. ¿Cuál era su chamba? Esparcir la semilla. Salir al campo y esparcir la semilla. Es algo natural. Es algo real. Lo que está diciendo aquí en este primer verso es algo común. Que un sembrador salga a sembrar no es nada, absolutamente nada extraordinario. No. Creo que para muchos esta ya es una parábola muy clara, ¿no? Sabemos que la semilla, lo vamos a ver un poquito más adelante, es la palabra de Dios, pero el sembrador es el que predica. El sembrador es eh, el que anuncia el mensaje de Dios. Jesús nos dejó una comisión, esa comisión no es para personas especiales o con un dote especial o con una característica única o especial. Es para toda la iglesia que Jesús nos dice en Mateo capítulo 28, nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio haciendo discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso que conocemos como la Gran Comisión es para todos. Es para todos, ese mandato es para todos. Entonces, la chamba de sembradores nos la dio a todos. El ser sembradores es para todos. Ahora, yo quiero recordarles algo que quizá les empuje. Lucas capítulo 17, verso 10. Imagínate que hacemos lo que debemos de hacer. El sembrador salió a sembrar. Mira lo que dice Lucas 17:10. Dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. No. Entonces esto es algo natural, esto es algo habitual, esto es algo normal para el sembrador, sembrar. No hay nada extraordinario en eso. Pero aquí parece que Jesús está diciendo que un buen siervo, Lucas 17:10, no un siervo inútil, sino un buen siervo, hace mucho más de lo que se le pide. ¡Wow! ¿No? Ahora, observa ahí, estoy en Lucas 17:10. Siervos inútiles, ¿no? Hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. Entonces la palabra siervos, de nuevo aquí aparece la palabra dulos, la palabra esclavos, ¿no? Y es que a mí me ayuda mucho recordarme que tengo un amo, que le pertenezco a ese amo, que él es quien da las órdenes y yo solamente las debo de obedecer. Entonces esta actitud me habla de una actitud de Señor habla, de Señor manda, de Señor dime, de heme aquí, ¿no? Y así, como un soldado, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y yo lo haré, ¿no? Y entonces, si nada más hacemos lo que hacemos, pues somos siervos inútiles. Y sí, ya sé, lo sé muy bien, que a veces no hacemos ni lo que deberíamos de hacer. Pero creo que aquí Jesús lo que nos está diciendo es que un buen siervo hace mucho más de lo que se le pide, ¿no? Está atento, está así que más, y va y lo hace. Ahora sigamos, verso 4, y lo voy a leer de corrido. De por sí la parábola en sí misma es muy sencilla,
muy fácil de entender, pero más adelante vamos a ver que Jesús mismo nos la interpreta. Entonces dice, y al sembrar, salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Qué interesante. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Qué emocionante. El que tiene oídos, que oiga. No. Wow. Interesante este verso 8, nada más me voy a adelantar un poco. La parábola es muy simple de entender. Pero es interesante el fruto que da, ¿no? Algunas semillas a 100, ¿te imaginas? Que cuando terminen los años de tu vida digas, hice 100 discípulos de Cristo. Nomás 100. ¡Wow! ¿No? O que digas, hice 60 discípulos. Desde que conocí a Jesús hasta que tuve un encuentro con Él, hice 60. O bueno, 30. ¿Te imaginas? 30 discípulos nada más. ¿No? Y el que tiene oídos, oiga. Ese verso 9 es muy importante. Parece muy básico el que tiene oídos, oiga. Pues sí, el que tiene oídos, oye. Pero lo que está diciendo aquí Jesús con esta expresión es que no todos van a recibir su enseñanza. Entonces, cuando Jesús expresa esto, el que tiene oídos, oiga, Jesús nos está diciendo, presten mucha atención a esto. El que tiene oídos, oiga, cuando aparece en la Biblia, es algo que no quieres perder ningún detalle. No quieres distraerte en nada. Quieres poner todos tus sentidos a lo que Jesús va a hablar. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas trascienden a la vida eterna. Vaya, la parábola del sembrador es un tema de vida o muerte, imagínate. Es un tema de vida o muerte. ¿No? Es un tema importantísimo. Entonces Jesús dice, pongan mucha atención. Si tienen oídos, úsenlos. Porque puede ser que tengan los oídos ahí para nada, ¿no? De adorno, básicamente. Pero si tienen oídos, úsenlos. Pónganlos a trabajar. Hagan que cumplan su propósito. Reciban esto. Aprendan. Presten atención. Tengan cuidado. Ese verso 9 es muy importante. Pongan atención a esta enseñanza, ¿no? A lo que ya les dijo. Y ahora en los siguientes versos, así, los discípulos preguntando en el verso 10, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿No? Y Jesús les explica y les dice en el verso 11, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque cualquiera que tiene, chécate ese verso 12, se le dará más y tendrá en abundancia. ¡Wow! Pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, al oír, ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Imagínate, ¿no? Estar ahí sentado, escuchando una prédica, escuchando una enseñanza bíblica, cristocéntrica, biblosaturada,
No, una palabra que está bien interpretada y bien aplicada. Y sentarte, estar una hora y salir de allí y salir igual de vacío que como llegaste. Y estabas allí, pero tu mente y tu corazón no estaban allí. Y todo representaba una distracción en tu vida, porque tu corazón no estaba considerando que lo que estás oyendo no es a una persona que está ahí enfrente, sino estás oyendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Y mira la razón, el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría, ¿no? Entonces esas personas no estaban poniendo atención a nada. Y entre las multitudes hay estos dos tipos de audiencia. Las personas, déjenme usar esa expresión fuerte y picosa, ¿no? Algunos van acarreados por sus esposas, por sus esposos, por sus papás. Y describe Isaías que su pueblo se ha vuelto insensible y con mucha dificultad oyen y han cerrado sus ojos, su corazón, su mente, que si lo abrieran, verían, oirían, entenderían con el corazón y se convertirían y serían sanados. Uf, uf, qué tremenda es la promesa ahí. Ahora hay una expresión ahí que está usando, entenderían con el corazón. Me encanta esto nada más a manera de paréntesis. Que entonces en el lenguaje bíblico, el corazón no es un órgano que bombea sangre. En el conocimiento hebreo, el corazón no está en las entrañas y en el vientre. El corazón es la mente. El corazón es parte del alma donde se encuentra nuestra voluntad. No, donde se encuentran el conocimiento, donde se encuentran nuestros sentimientos. ¿No? Entonces es nuestro disco duro, ¿no? Y sí tenemos que ver esto porque entenderían con el corazón. Entonces cuando entendemos con el corazón, cuando aprendemos y recibimos enseñanza y tenemos confianza y fe en las palabras de Dios, eso transforma nuestra mente y sin duda alguna va a transformar lo que hacemos. Y si lo que hacemos se vuelve una constante en nuestra vida, no, se vuelve un hábito, ese hábito en el futuro se convierte en nuestro carácter, la esencia de lo que somos. Y hay quienes tienen un buen carácter y hay quienes tienen un mal carácter, pero un carácter en Cristo comienza a recibir la palabra de Dios, llevarla al terreno de la práctica, es ser consistentes en esa práctica hasta que esa práctica ya se incorporó en nuestras vidas y se vuelve un hábito de tal manera que ese hábito forma nuestro carácter y revela a las personas la esencia de lo que somos. Se llama carácter, pero comienza por aprender de Jesús. Versos 16 y 17. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Uf. O sea, bienaventurados, dichosos, felices. O sea, los profetas quisieron estar
allá a la orilla del mar, escuchando y viendo con sus ojos al Mesías, al Cristo, y escuchándole hablar, y no lo pudieron ver, murieron sin conocer a Jesús, al Mesías, ¿no? Y les está diciendo a ellos, dichosos ustedes que están aquí delante escuchando todas esas enseñanzas. Y dichosos nosotros, mis queridos hermanos, que tenemos toda la palabra y todo el consejo de Dios revelado, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿no? Y podemos entender con el corazón y podemos convertirnos y entonces nuestro corazón puede sanar de la esclavitud al pecado y encontrar la libertad de lo que hablábamos el domingo, la luz de Jesús. Él dijo, yo soy la luz, ¿no? Y la luz alumbrando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Verso 17, porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron, ¿no? Entonces, aquí en todo esto Jesús les está diciendo, muchos van a sacar provecho de estas enseñanzas. Y sí, y cada día así es. Muchos sacan provecho de las enseñanzas de Jesús, pero muchos van a tener cerrada la mente y el corazón. ¿No? Ahora, esto es algo que yo tengo que estar cuidando permanentemente. No porque en algún tiempo mi corazón haya estado receptivo y fresco y oyendo y aprendiendo, puede ser que con el tiempo mi corazón cambie y haya descuidado mi vida. Fíjate, un descuido en mi vida puede hacer que ya no esté receptivo a las palabras de Jesús. No. Muchos profetas hubieran querido estar allí viendo al Mesías, al gran maestro. Ahora, qué tremenda advertencia. A mí sí me pone así, ¡pum! Pon atención en esto, Yoshimi, porque aquellos que no tengan ese corazón, no entenderán, no recibirán, no percibirán. No entenderán, no recibirán, no percibirán. Y mira, podemos estar en medio de la congregación y Dios está haciendo tremendas cosas. Y personas siendo tocadas y personas viniendo al final a compartir algún testimonio, llorando de que, oh, Dios me habló, Dios me transformó. Y otros pueden salir estériles de ahí. Porque a veces tienen cauterizado el corazón. Porque a veces su mente y su conciencia, por un descuido en sus vidas espiritual, están duros. Las cosas de Dios son mucho más fáciles de entender para aquellos que tienen el deseo de aprender, pero al mismo tiempo son mucho más difíciles y oscuras para aquellos que son ignorantes voluntarios. Y me gusta esta expresión de ignorantes voluntarios porque todos tenemos libre albedrío y todos decidimos cómo prepararnos, cómo, sí, requiere esa preparación, esa disposición del alma y del corazón, ¿no? Y estoy hablando mucho en el sentido de cuando nos reunimos los domingos, pero lo puedes aplicar en cualquier momento de tu vida que te vas a exponer a la palabra de Dios. Pero imagínate que el domingo llegas cansado y desvelado, ¿no? Que te dormiste a las 3 de la mañana viendo la televisión y te levantas cansado, pero pues quieres ir a la iglesia y todo eso, no llevas Biblia, no llevas una libreta, no, o sea, bueno, ni siquiera llevas Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo pues recibirás? ¿No? Si estás pensando más en irte a desayunar, ¿no? Es difícil.
quiero compartir con ustedes dos versículos que le pueden poner sentido a esto. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Y deseo que podamos aprender de estos dos versos cómo ser parte de los que sí entienden, sí reciben y sí perciben. Y no ser de los que no entienden, no reciben y no perciben. Mira lo que dice 1 Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿No? ¿Cómo es un niño recién nacido? ¿Cómo desea la leche de su mamá? ¿Cómo anhela ese alimento? Entonces, ¿cómo estás anhelándolo? El siguiente verso que quiero compartir con ustedes es Marcos capítulo 10, verso 15. ¿Ok? Y dice, en verdad les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Otra vez el lenguaje del reino de Dios, ¿no? Y ya te dije, toda la Biblia habla de este mismo tema, del reino de Dios y del Rey, Jesucristo. Entonces, en estos dos versos que te acabo de compartir, 1 Pedro 2:2 y Marcos 10:15, yo veo dos cosas. En el primero de Pedro, 1 Pedro 2:2, es un deseo y un hambre, ¿no? Alguien que está dependiente de su vida, depende de ese alimento. Entonces, deseo y hambre. Pero la segunda cosa que veo no solamente es eso, sino la actitud del niño, ¿no? En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios, el que no recibe la palabra de Dios, que es el lenguaje que está usando en la parábola del sembrador, como un niño, no va a entrar en él. Entonces, ¿cómo es un niño? Cuando le cuentas una historia, cuando, ¿no? Está atento, está deseoso, está... La humildad de un niño hace que su corazón sea enseñable. La actitud es muy importante, ¿no? Ahora, nada más por un solo momento regresa ahí seguimos en Mateo 13, pero por un momento regresa y ve lo que dice el verso 12. También es de considerarse, de ponerle mucha atención a lo que dice el verso 12, porque dice, al que tiene se le dará más. Y no solamente dice eso, en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará. ¿No? Y entonces, no quieres recibir más, no quieres crecer más, no quieres madurar más, no quieres producir más fruto. No quieres ser más como Cristo, no quieres tener esa mente, esa sanidad, esa fortaleza, esa libertad creciente, abundante, esa vida abundante de la que Cristo habló. Entonces el que tiene ese corazón enseñable, el que pone atención a sus palabras, el que obedece a lo que Jesús dice, se le va a dar más y más y más. Va a ir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No? Va a ir como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el que no tiene, recordando un poco las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, dice, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. Qué tremendo, ¿no? Y entonces, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Entonces, yo quiero decirle a mi carne mía, alma mía, levántate y búscale. Y deleítate en él.
Y cuando vienen pensamientos, cuando vienen ideas de temor, cuando vienen argumentos que se levantan con poder en contra de la verdad de Dios, yo quiero direccionar mi mente y mi corazón, apuntar mis pensamientos a Cristo. Más, yo quiero más de Él. No quiero perder, no quiero que me quite, yo quiero más de Él. Y entonces ahora en los siguientes versos, ya el tiempo se nos vino encima, ¿verdad? Pero bueno, es una parábola muy sencilla, aunque muy poderosa. Jesús explica, Él mismo nos interpreta la parábola, verso 18. Ustedes pues, escuchen la parábola del sembrador. Entonces, ustedes, ¿quiénes? O sea, ya no todos, sino ustedes, ¿quiénes? Los que tienen oídos abiertos, ¿no? Que tienen un corazón disponible, los que tienen la actitud de recibir. Y viene prácticamente un repaso, verso 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Ahora, nuevamente, nada más vamos a poner esta idea rápida. El sembrador, entonces, es todo aquel que enseña la palabra de Dios. Ahora, el sembrador, cuando está tirando semilla, no sabe exactamente dónde cae todo el grano. Es imposible que sepa dónde cayó todo el grano. Entonces, el grano va a caer en diferentes lugares. Aquí tenemos 4 tipos de granos. 4 tipos de terrenos, perdón. El terreno, la tierra, representa el corazón de las personas donde cae la semilla. Entonces, el terreno es el corazón, ¿no? Y entonces el sembrador debe salir a sembrar, y es esto, tira la semilla, pero una semilla cae entre espinos, otra cae entre rocas, entre piedras, otra cae en el camino, ¿no? En lo que es el camino, no la tierra barbechada, otra cae en la tierra que está barbechada, es decir, la tierra floja, la tierra preparada, la tierra muchas veces abonada y lista para recibir la palabra de Dios, ¿no? Entonces el corazón de las personas en la tierra donde se siembra la palabra de Dios. Pero yo considero que se debe de preparar primero el camino. Y las ideas pueden ser infinitas en cómo preparar el terreno y el camino, ¿no? Una de ellas yo hablaba ahorita de prepárate cuando te vas a exponer a la palabra de Dios. No llegues cansado, quita tus distracciones, apaga tu celular, pon atención, lleva una libreta con notas. O sea, eso es muy básico y es parte simplemente de prepararte para recibir la palabra de Dios, ¿no? Pero más allá de lo, digamos, técnico, debes de preparar tu corazón. Quizá desde un día antes, quizá en la mañana, en el camino, cuando vas hacia la congre, y puedas decir, Señor, háblame. Señor, habla y mis oídos van a estar atentos a lo que tú me quieras decir. Si en la mañana va a ser tu devocional, igual. Primero sintonizar tu corazón, primero afinar tu espíritu, ¿no? Y entonces, a ver, calma, a ver, reposo, a ver, no voy a prisa, no voy simplemente cumpliendo con mi conciencia religiosa, sino que me preparo para recibir la palabra de Dios. También muchas veces algo que estamos haciendo los domingos, pero lo puede hacer todos los días, no solo el domingo, es comenzar con una oración de agradecimiento, comenzar con una oración de arrepentimiento. Eso es muy útil para preparar el corazón, porque es difícil que la semilla caiga en un terreno descuidado, en un terreno que es malo para la siembra, ¿no? Entonces, pues poca semilla va a caer bien en tierra profunda. Entonces, si tú tienes, los agricultores saben que primero limpian los terrenos antes de sembrarlos, ¿no? Primero los limpian para que entonces puedan estar aptos, y entonces aflojan la tierra y entonces sacan las piedras
aflojan la tierra para que la semilla pueda caer profundamente. Y entonces la semilla, que es, ya lo sabemos, es la palabra del reino, ¿no? La palabra incorruptible, capaz de dar vida, capaz de transformar, capaz de transformarlo todo, ¿no? Ahora, si tú estás pensando como sembrador, yo creo que la semilla debe ser abundante, ¿no? Ahora, comienza aquí con los oyentes que son comparados con aquellos que cayeron en el camino y son los que oyen el mensaje pero no lo entienden. Son aquellos que no prestan atención y entonces no reciben, ¿no? Y puedes estar allí, pero se resbala en la mente. Y como dice el refrán que me decía mi mamá cuando era niño, por un oído te entra y por el otro te sale. No. Quizá han venido por curiosidad, quizá han venido por rutina, quizá por acompañar a otros, por un compromiso, pero no con el propósito de sacar el mayor provecho. Así que al no entender, la palabra no les hace ninguna impresión. En segundo lugar, no sacan provecho de la predicación, porque dice aquí en la escritura que viene el maligno, ¿no? Viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto sucede con los que son eso, distraídos, que son poco interesados, que no hay un respeto y una reverencia por la palabra de Dios, son presa fácil de Satanás, ¿no? Y sabemos que Satanás es homicida de nuestras almas, pero también sabes que es, es ladrón de sermones, es el ladrón de la palabra de Dios. Él quiere que nosotros no lleguemos a profundizar en la palabra de Dios. Y mira, algo que es bien importante, y ya sé, estoy enfocado en una reunión de domingo, pero lo puedes tomar en cuenta para cualquier momento de la semana, ¿no? Es después de que recibo la palabra de Dios, quieres seguir meditando en ella, y orando en ella, y reflexionando en ella, ¿no? Y si algo no entendí, revisarlo nuevamente. Dice el verso 20. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pastor, qué buena estuvo esa predicación. Verso 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, en sí mismo. No tiene una comunión, no tiene una coinonía con Dios. Es un simpatizante, sino que solo es temporal y cuando por causa de la palabra, entonces vienen la aflicción y la persecución, vienen los problemas, enseguida se aparta de ella. Entonces también vemos aquí el peligro de personas que son solo superficiales. La palabra de Dios solamente llega al terreno de las emociones, no de las convicciones. Y miren, no estoy nada en contra de los sermones temáticos, pero si los sermones temáticos no son Biblia explicada y aplicada a nuestras vidas, si solamente utilizamos la palabra de Dios para exponer ideas humanas, para meter psicología, humanismo y un montón de historias, necesitamos maestros y predicadores de la palabra de Dios, no necesitamos motivadores ni conferencistas que digas, wow, qué bueno estuvo todo lo que dijo. Pero no entendiste el significado de la palabra de Dios.
Y dices, oye, es que esto es más aburrido y más cansado. Si no entendemos cómo y para qué fue escrita la palabra en el momento para la audiencia original, cómo la audiencia original entendió la palabra, y esa palabra, cuando la entendemos bien, trae una aplicación práctica contemporánea para nosotros, entonces simplemente estamos oyendo motivadores. Muchas predicaciones hoy en día carecen de profundidad, de explicación bíblica, y por tanto se vuelve algo temporal, superficial, sin raíz. Y mucha gente, yo he conocido a mucha gente que wow, y levantaba sus manos y todo, pero no había firmes convicciones. Las convicciones no las produce el hombre, las produce la palabra de Dios cuando es bien explicada y bien entendida. Porque sí o sí va a venir el tiempo de la prueba. Sí o sí va a venir el tiempo de la prueba. Y si no se tiene la palabra que nos sostenga, entonces se abandona la fe. ¿Sabes algo? Las pruebas, si quieres que cuenten y cuenten bien, las pruebas son para probar nuestra fe. Rápidamente, les cito 1 Pedro capítulo 1, versos 6 al 9. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Es 1 Pedro capítulo 1. Voy al verso 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Entonces aquí Pedro nos está diciendo que nuestra fe es probada y es necesario que sea probada, ¿no? Entonces cuando vienen las pruebas a las personas, muchas veces se desaniman porque pensaban que seguir a Cristo es un para de sufrir, pensaban que seguir a Cristo es pacta y recibe promesas y nada más es un tema de prosperidad y de te va a ir bien y todo. Y no, en la fe cristiana hay pruebas, en la vida cristiana hay pruebas. Y a veces cuando empezamos a caminar con Cristo tenemos más pruebas que antes de conocerle. Y más situaciones difíciles, ¿no? Pero nuestro galardón no está aquí en la tierra, está en los cielos. Verso 22. Sigo allí, y aquel a quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, fíjate, las riquezas engañan, ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿No? Qué peligro, qué gran peligro. Como el amar más las cosas de este mundo, el trabajo, el exceso de trabajo, los afanes de la vida diaria, pueden empujar tan duro que me separen de Dios. Entonces, la lista puede ser grande aquí en este verso 22 de las situaciones en mi vida que pueden ahogar la palabra de Dios, que pueden estar ocupando un lugar más importante, y aún cosas que aparentemente puedan parecer piadosas. Mi familia, ¿no? O esto o aquello, pero que me sustraen de poder sentarme a los pies de Jesús. Los afanes. Hoy en día hay tantas cosas. Las redes sociales, los teléfonos. ¡Wow! Y con esto no estoy satanizando a los teléfonos ni a las redes sociales. Son cosas que podemos usar para bien y que podemos aprender y tenerlas como buenas herramientas, ¿no? Y ser productivos y ser útiles con esas cosas. Pero yo tengo que cuidar que ninguna de esas cosas me dominen. Porque si yo me someto a alguna de esas cosas,
me vuelvo esclavo de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué puede esclavizarme o qué me puede robar, sustraer de que yo pueda recibir la palabra de Dios? ¿Qué puede ahogar la palabra de Dios en mi vida? Verso 23, y ahí terminamos. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y le entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Y básicamente es el que oye y entiende la palabra de Dios. No solo la oye, sino que esa palabra cobra sentido en su vida. Entender es que ese conocimiento se incorporó a nuestro corazón para llevarnos al terreno de la práctica, como ya lo expresé hace un momento. ¿Cómo sé si entendí la palabra de Dios? Simplemente si la practico, si la obedezco, si esa semilla está cumpliendo su propósito en mi vida. Y es porque estuve atento al conocimiento de Cristo, es porque estuve atento a la palabra de Cristo. Mis queridos hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Pero aquí es una invitación nuevamente a reflexionar cómo está nuestro corazón. Tenemos aquí entonces 4 corazones. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? El que arde, el que está atento, el que está vivo, el que está fresco recibiendo palabra de Dios, el que anhela la leche espiritual no adulterada, el que desea nutrirse y el que la palabra le sostiene en momentos de prueba, de dificultad. La palabra de Dios abunda en nuestros corazones de tal manera que estamos aprendiendo y decidiendo bíblicamente. Nuestro más grande y sumo consejero es Cristo, es su palabra. Es la palabra de Dios la que dirige mi vida, gobierna mi corazón, lo sustenta. Y entonces me sacas de cualquier prueba, dificultad, situación, de la tentación, me saca del temor, me saca de la duda, me saca de la depresión, me saca de la ansiedad, porque estoy confiando en la palabra de su reino. ¿Es esto lo que está haciendo la palabra de Dios? ¿O realmente hubo un tiempo en mi vida en que la palabra de Dios estaba teniendo este efecto, pero ahora he dejado brotar espinos, he dejado piedras en mi corazón, he dejado que el camino se aplaste y se haga rutina y se haga algo insensible, algo duro e insensible donde ya no cae la palabra de Dios? Entonces, si ese es el caso, yo creo que es un buen tiempo hoy para reflexionar y decir: Señor, que mi corazón se vuelva a ese estado sensible hacia ti y hacia tu palabra. Vuelve a hacerlo otra vez, Señor. Vuelve a poner ese deseo y ese anhelo por tu presencia, Señor. Consume mi corazón, Señor. Consume mi vida, Señor, en ti. Y permite, Señor, que nuestras vidas, ¿no? Ya estoy orando en directo. Y Señor, y permite que nuestros corazones puedan dar fruto a 100 por uno, a 60 por uno y a 30 por uno, ¿no? Que cuando tú regreses, Señor, nos hayamos duplicado en otros, ¿no? Que podamos haber, Señor, hecho tu voluntad. Padre, gracias te damos en esta noche por tu bendita palabra que es viva y eficaz, Señor. Entonces sí, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.